Hay una denuncia que ha sido recurrente en América Latina durante la última década, el lawfare, la guerra jurídica que ha promovido Estados Unidos contra gobiernos y dirigentes políticos que no son afines a sus intereses. El lawfare es una táctica desarrollada por Washington desde hace aproximadamente unos 20 años, justo cuando empezaron a recibir denuncias en instancias internacionales por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por sus tropas en diversos países del mundo. En ese momento, analistas y estrategas militares estadounidenses comprendieron que podían voltear la historia y utilizar la ley como un arma política a su favor para sacar del medio, con apariencia de legalidad, a todo aquel que les incomodara. Para lograrlo, han cooptado a jueces y fiscales en distintos países, personajes que trabajan de manera orquestada con grandes corporaciones mediáticas. Así, mientras unos señalan o acusan, los otros alimentan la historia, casi siempre con información falsa, porque el objetivo no es informar, sino preparar a la opinión pública y justificar cualquier acción que se tome en contra de ese gobierno o de esa persona. De esta manera lograron sacar de la presidencia a Dilma Rousseff en Brasil, a Fernando Lugo en Paraguay, encarcelar al expresidente Lula, al vicepresidente Jorge Glass en Ecuador y sacar de la carrera presidencial a Rafael Correa en Ecuador y a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Pero hay un caso que se suele pasar por alto y que es de suma importancia, el de Venezuela. Y es que como Estados Unidos no pudo penetrar en el sistema de justicia de este país, utilizó a funcionarios de Estados Unidos, de otros países e incluso de instancias internacionales para emprender una guerra jurídica en contra de Venezuela. Así lograron secuestrar al diplomático venezolano Alex Saab en Cabo Verde, intentar justificar la grave violación al Convenio de Viena que se cometió con este secuestro y que la Corte Penal Internacional abriera una investigación contra el gobierno bolivariano por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el año 2017. Una acusación donde no han presentado ni pruebas ni víctimas. Y me parece gravísimo porque llega a un nivel de utilización del lawfare a nivel internacional mucho más grave que lo que había hecho la Corte Penal Internacional hasta ese momento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque instrumentos que fueron creados para defender a los pueblos son usados ahora para atacar a los pueblos. Además de esto, a mediados de junio se conoció que la fundación de un conocido actor estadounidense pidió a la justicia argentina que investigara al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad. Es decir, buscan activar la jurisdicción internacional que se aplica en casos de genocidio que se utilizó contra Pinochet y con la que se ha podido investigar en Argentina los crímenes del franquismo. Buscan equiparar unos puntuales excesos y abusos policiales que cometieron funcionarios venezolanos, por cierto, ya juzgados y condenados, con los crímenes del franquismo en España, país donde se cuentan de a miles los desaparecidos, los asesinados, los fusilados y enterrados en fosas comunes o en los bordes de las carreteras. Que en Venezuela, durante esos meses de insurrección violenta protagonizada por la oposición, se cometieron violaciones a los derechos humanos, seguramente. Pero de ahí a decir que el gobierno venezolano desplegó un plan sistemático y masivo para exterminar a la oposición venezolana, como se considera un crimen de lesa humanidad, hay una gran diferencia. Eso no solo que es gravísimo para las víctimas de esos crímenes, que se banalice su condición de víctima y se la compare con otros casos que no son crímenes, sino que además se rompe el concepto de genocidio, se rompe el concepto de lesa humanidad, se rompe el concepto de jurisdicción universal y de justicia universal. No tienen valor ya esos conceptos. Este es el problema más grave. Como ni el golpe militar, ni el petrolero, ni el mediático, ni el económico les dio resultado en Venezuela, ahora Estados Unidos apela por la guerra jurídica. Cada cierto tiempo cambian de táctica. Lo que no cambian es su objetivo: apoderarse de los recursos naturales y minerales de Venezuela, de América Latina y del resto del mundo.